Buenos días, queridos hermanos. ¿Me veo muy oscuro? Sí, veo bien. O sea, veo mal siempre, así que... Ya, ahí está mejor. Los quiero invitar a abrir su Biblia en el Salmo 139. Y vamos a dar lectura a los versículos 13 de los versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste la forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque tú nos hablas por medio de ella, y queremos en esta mañana ser exhortados, Señor, ser iluminados por tu Espíritu Santo para comprender la palabra y también, Señor, ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre sexualidad en esta cultura, sobre Dios, la Biblia y la sexualidad. Con el consistorio hemos hablado y hemos querido también el próximo año hacer una serie de familia, no solamente de mayo, sino que de mucho más larga, porque nos parece que es necesario en este tiempo hablar y reflexionar más que un solo mes al año. Sin embargo, este año sí dimos dos oportunidades, en mayo, como ustedes saben, como es de costumbre, y hoy día en este mes. Lo que vamos a ver hoy día dice relación, y el título del sermón 6 se llama El aborto, el festejo de la muerte. Podemos leer aquí al salmista David hablando cómo el Señor lo ha formado y de dónde viene. Tenemos textos parecidos, por ejemplo, cuando Job habla también de que Dios lo formó, o cuando Jeremías dice, el Señor le dice que yo te he formado en el vientre de tu madre, y desde allí te he llamado como profeta para las naciones. Esto no quiere decir que solo a Jeremías y al rey David el Señor los formó en el vientre de su madre y conocía perfectamente todo. Me voy a tomar la libertad de leer algunas citas de un libro de la hermana Nancy Pearcey, que es una filósofa cristiana que está muy interesada en los temas de sexualidad y también de defender la verdad, pero no defender la verdad como defendiendo la verdad cristiana, sino, de hecho, la única verdad, pero ella la defiende en el campo de la academia, de cómo nosotros podemos decir con la misma propiedad que otros dicen tener la verdad o creer la verdad o decir la verdad, con la misma certeza y con el mismo derecho, nosotros también podemos tener y predicar la verdad de Jesucristo. Entonces, una mujer llamada Antonia Senior escribe
un artículo y ella era una defensora con firmeza del aborto y del aborto. El aborto en 3 causales para nosotros es una cosa más bien conservadora respecto al mundo. El aborto libre es a lo que quieren llegar todas las naciones civilizadas, ¿cierto? Ponga usted mismo las comillas en civilizadas. Ella defendía, y fíjense lo que le pasa cuando tiene un hijo. Luego tuve un hijo y las cosas cambiaron. Mi certeza moral acerca del aborto está vacilando. Mi punto de vista dogmático está bajo asedio. Después ella vuelve o mantuvo su dogmatismo, y ella dice lo siguiente: mi hija fue formada en la concepción. Cualquier otra conclusión es una mentira conveniente que las que defendemos el derecho a decidir nos decimos a nosotras mismas para sentirnos mejor acerca del hecho de eliminar una vida. Y concluye lo siguiente: sí, el aborto es matar, pero es el mal menor. Luego sigue escribiendo sobre la relación y el choque que hay. Esto se llama conflicto de derechos. Y ella dice lo siguiente: no se pueden separar los derechos de la mujer. No se pueden separar los derechos de la mujer de su derecho de control de fertilidad. O sea, el control de fertilidad está asociado al hecho de ser mujer, según lo que dice Antonia Senior. El factor más importante en la liberación de la mujer fue su capacidad adquirida de imponer su voluntad a la biología. Los casi 200 cada año en el Reino Unido es un mal menor, no importa cómo se defina la vida. Y termina el texto diciendo ella: para defender los derechos de la mujer, uno debe estar dispuesta a matar. Esto parece fake, ¿no? Parece falso. Parece una mentira y una contrapropaganda de algún grupo ultraconservador evangélico y que no tiene ningún derecho a decir absolutamente nada sobre la vida. Déjeme decirle que esto no es una falsa noticia. Es un documento que ella escribió. Lo que está diciendo esta señora es que cuando hay un conflicto entre el derecho de la mujer de elegir tener un hijo o no, dice Senior, si yo quiero defender ese derecho, tengo que estar dispuesta a matar. No nos hagamos las locas diciendo, en palabras chilenas, de que aquí no hay vida. Porque sí que hay vida. Porque sí que fuera real, potencial, etcétera, la vida está. Ninguna mujer tiene un caballo o una zanahoria después de parir. ¿No es así? ¿Ha conocido el caso de que nazca otra cosa que no sea un ser humano? Hoy día es más científico creer o ser pro vida, porque sí sabemos que hay una vida. Los expertos en ADN dicen que el ADN es completamente distinto, pero ellas se la arreglan diciendo que sí, que no es un ser autónomo. Hace algunos días escuchaba a una señora que, autodefinida como abortera, su nombre es Verónica, no recuerdo el apellido. Esta señora dice, alguien está discutiendo con ella y le dice, bueno, una vida que no es de ella. Una vida que no es de ella, dice, una vida, un ser independiente, un ser que está dentro de ella y que no es ella misma. Y la señora le responde, de pasada, le dice, pero que no puede existir sin la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Ellas comprenden que hay un ADN distinto, ¿cierto? El ADN es distinto. Pero ¿qué pasa?
Si en un momento previo al nacimiento se desconecta a ese bebé de la mamá, ¿qué pasa? Ese bebé muere. Hay una idea, le voy a hablar de una forma muy sencilla. Había un señor llamado René Descartes. ¿Se acuerdan ese pienso, luego existo? Ok, les voy a explicar el pienso, luego existo. Imaginen una casa de 2 pisos, donde el segundo piso es la mente. Y es algo subjetivo, es autonomía. ¿Ya? Y abajo está el cuerpo, algo que es objetivo y medible. Entonces, lo que realmente quería hacer Descartes con esto que se le llama dualismo cartesiano es tratar de hacer coincidir, porque era un teísta, creía en Dios, René Descartes, quería hacer coincidir fe y ciencia, lo que muchos hacen hoy en día, ¿cierto? Entonces lo que se le ocurrió fue que lo mejor era dividir caminos. Entonces dijo, todo lo que está en el segundo piso, no lo dijo así, este es un análisis posterior, lo que se refiere a la mente es autónomo, es subjetivo y personal. Pero el cuerpo es objetivo. Descartes lo que hace, en definitiva, es separar el alma del cuerpo. Si logramos separar filosóficamente el alma del cuerpo, ¿qué pasó hoy día con esa división del alma y el cuerpo respecto de la mujer? ¿Qué es una mujer? Nadie puede responder hoy día esa pregunta. Yo creo que ni creyentes se atreven a responder eso. ¿Qué es una mujer? Una mujer es una hembra humana creada a imagen de Dios. ¿No les parece sencillo? Hoy día la gente no sabe definir lo que es una mujer. ¿Por qué razón? Porque se banalizó, se deshumanizó de tal manera el cuerpo femenino que hoy día cualquiera se puede hacer llamar mujer, ¿o no? ¿Qué pasaría si yo hoy día me autodefino, me autopercibo como mujer? Y sin cambiar absolutamente nada mío, ni vestido, ni nada. La ley me ampara. La ley me ampara. La ley ya no me dice, usted la verdad que no es una mujer, no le podemos cambiar su nombre, porque usted es un hombre. Fíjense que al hacer este dualismo, todo lo subjetivo queda en la mente y todo lo objetivo queda en el cuerpo. Entonces, uno puede moldear el cuerpo. Hoy día los cuerpos son plásticos. Como dice Zygmunt Bauman, que a todo lo llama, ¿se acuerdan? A todo lo llama líquido. Los cuerpos hoy día son líquidos, moldeables. No tienen una forma determinada. Hoy día hay muchos cuerpos, como personas hay en el mundo, ¿o no? Hay personas que dicen, no uses pronombres que yo no te digo, no. Si nosotros lleváramos a la conclusión lógica de toda esta ideología, lo que deberíamos hacer es pararnos en silencio en el mundo y no hablar con absolutamente nadie sin pedir miles de advertencias y no suponer nada sobre las personas para poder dirigirnos a una persona. Y eso de que a uno, que se refieren a uno como lo ven, eso es histórico, hermanos. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen guatón, ¿qué le puedo decir yo? A varios de aquí le puedo decir escoba. Si me dicen guatón, ¿cierto? Yo podría ofenderme o no, porque no me gusta que me digan guatón, porque me siento mal, porque no sé qué. Pero el hecho de que yo me sienta mal o me autoperciba delgado no significa que yo no estoy gordo, porque no soy gordo. ¿Me entienden? Esto ha pasado hace mucho tiempo que uno...
He leído y escuchado tantas cosas, hermanos, que ustedes no se imaginen lo que yo estoy sufriendo. No sé ni dónde iba. Hace mucho tiempo sucedía esto, mucho tiempo, que uno ve a las personas y les dice cómo son. Si yo creo firmemente, no es que me moleste que me digan gordo, yo sé que estoy gordo, pero me carga que me digan gordo. No es que la persona esté equivocada, a mí me molesta nomás. O sea, a mí no me molesta, estoy diciendo a alguien de cristal que le moleste que le digan guatón. No me molesta para nada, pero tiene que esperar el vuelto, sí. Vamos a jugar todos juntos. Entonces, no. Pero si yo lo creyera realmente, tengo un problema. Y claro, los problemas de los gorditos son menos evidentes, ¿cierto? Porque son menos evidentes. Pero los problemas, por ejemplo, de una niña anoréxica, son evidentes, ¿o no? En la misma lógica deberíamos seguir que ella siga adelgazando porque, de hecho, le vamos a hacer una liposucción para que ella se sienta respetada de que está gorda. Y le sacamos la grasa que no tiene. Esto está llevado al extremo, pero muchas cosas llevamos al extremo hace algún tiempo, ¿se acuerda? Y hoy día están pasando. Esto lo hemos hablado largamente. Entonces, al transformar en mecánico el cuerpo es simplemente eso, es un vehículo del alma. Lo que pasaba, por ejemplo, con los platónicos. Con Platón todo esto era una sombra de la realidad, no era la verdadera realidad. Que la realidad y lo verdadero están en las ideas. Entonces, cuando hay un conflicto de derechos, la madre pone delante de sus opciones solo preferencias. Cuando hay un niño que viene en camino, que no es deseado o que no es planificado, porque puede ser deseado, puede ser no deseado, puede ser no planificado, tomar la decisión significa que yo estoy tomando elecciones, preferencias. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Va a estropear mis estudios. No puedo tener más hijos. No tenemos dinero. Tenemos planes para viajar. O como decía que no quería tener hijos Adam Sandler en Son como niños porque la pizza con el número que eran, la pizza estaba perfectamente dividida. Entonces vamos a tener que comprar otra pizza para otro niño. ¿Cómo? Si ya partimos. 2 para mí, 1 para ti, uno para ti y 2 para mí. Entonces, Adam Sandler obviamente comía más. Entonces, díganme, el niño, ¿qué consideración hace al respecto cuando ve en conflicto con un derecho o con un supuesto derecho de su mamá? ¿Quién lo defiende? Nadie lo defiende. Está a merced de aquella mujer que providencialmente fue elegida por el Señor para llevar exclusivamente a ese niño en su vientre para ser protegido. Y un lugar que debe ser el lugar más seguro para los seres humanos se transforma en una caja de muerte. Y esto no es terrible para los seres humanos hoy día, es un festejo. Usted ha visto al detestable movimiento de pañuelos verdes que celebran la muerte de niños. Y le agradezco a Antonia Simon que ella haya escrito esto, porque ella es realista y es honesta. Si quiero defender mis derechos femeninos de reproducción, entonces tengo que estar dispuesta a matar. Eso dijo. No nos está dorando la píldora, sabemos exactamente con quién estamos hablando. Antes, los que estaban a favor del aborto eran los científicos, ¿o no? Porque eran los médicos, no filósofos, médicos que empezaron con esto. Y se transformó luego en un negocio. Ellos cosechan. Por ejemplo, Planned Parenthood cosecha
tejidos cerebrales, cosecha ojos de fetos, cosecha corazones. Eso es lo que hace, cosechar. Con el negocio del aborto. Cuando una sociedad se alegra de esto, somos como el Egipto en el tiempo de Moisés, que el faraón mandó a matar a todos los niños por miedo ¿a qué? A que lo destronaran. Y no lograr sus objetivos. Cuando hubo matanza de niños durante la época de Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué razón lo hizo Herodes? Porque lo va a destronar. El aborto llega a ser porque ese bebé va a destronar nuestros deseos, va a destronar nuestros propósitos, va a destronar nuestros planes, nuestra idea de futuro de vida. La banalización del cuerpo femenino se ha transformado en el peor enemigo de la mujer. Como ya decíamos, pienso que el feminismo ha muerto, que ha sido colonizado por el transgenerismo. Y hoy día las feministas solamente tienen que esperar simplemente a morir, a que sus ideas mueran. Hoy día el transgenerismo es lo que ha ganado el espacio. ¿Por qué? Porque usó a las mujeres solamente para ponerse en contra de ellas. Entonces, no existe. Pero hoy día, ¿quién es la ciencia? ¿De qué parte está? De la elección de tener a los hijos, porque se reconoce científicamente que hay vida. En el momento de la concepción, está grabado, científicos británicos, en el momento en que un espermatozoide es aceptado por el óvulo y éste se introduce en él, hay un potente destello de luz. Según creen, producido por la fricción que hay del zinc que está en el óvulo. O sea que la vida comienza con un destello de luz. Y dicen, pero es que ese niño no tiene conciencia de sí. Entonces deberíamos matar ¿a quiénes? A nuestros abuelos que están en coma, desenchufar a todos los que están dependiendo y haciéndonos gastar, literalmente, ¿o no? El sustento de una vida que no se puede sostener por sí misma en el hospital es carísimo. Entonces desconectémoslo. De hecho, podría ser un problema de salud pública. Nos faltan camas. Desenchufemos. Sigamos avanzando. Y hoy día, los que son pro aborto han tenido que llevarlo al nivel metafísico, a la elección personal. No a obedecer la ciencia, de decir lo que la ciencia nos dice. ¿Por qué? Porque el transgenerismo, aquel que ya colonizó al feminismo, ¿qué pasa? La ciencia no es válida. Cuando hay debates de género, las personas dicen, ¿por qué la ciencia está aquí en este debate? Entonces nosotros que estamos a favor de la ciencia, ¿o no? ¿Alguien está en contra de la ciencia aquí? La ciencia es un don de Dios, un regalo de Dios. No nos morimos porque se nos infectó una uña, porque hay antibióticos, ¿o no? La ciencia es maravillosa. Ahora es mal utilizada claramente, como todo es un regalo de Dios y nosotros respondemos de una manera pecaminosa o no ante el regalo de Dios. Entonces, está desafiando a Dios como creador. Este movimiento, ya sea en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus caras, que es el mismo ministerio de iniquidad del diablo que está obrando permanentemente en el mundo y tratando de destruir el plan de Dios, desafía a Dios como creador. Las constituciones, por lo general, ¿qué dicen? Que todos somos iguales. ¿Por qué? Nacemos iguales en dignidad y derechos.
La Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos dice que es porque los da el Creador. No hay ninguna base objetiva para hablar de derechos humanos si no creemos que hay una entidad mayor que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es malo matar niños con bombas o no? ¿Es malo? Un asesor, hace pocos días, un ex asesor del expresidente Obama le dijo a un vendedor de comida en la calle, le dijo, si matamos 4.000 niños, pocos hemos matado. ¿Está bien matar niños? No está bien. Mueren muchos más de ellos en el vientre de su madre. Y no solo mueren de una manera terrible como una bomba, mueren igualmente terrible porque son pequeños cortes e incisiones. ¿Ustedes sabían, hermanos, que donde hay ley de aborto, hay niños que sobreviven al aborto? Y como no es un sujeto de derechos, lo matan afuera. Infanticidio. Eso es lo que sucede. Y uno dice, bueno, es que en realidad aquí en Chile el aborto en 3 causales, ¿sí? Respecto a la salud, siempre los médicos han tenido derecho a elegir, ¿o no? Siempre han privilegiado a la mamá. Los médicos nunca necesitaron para salvar a mamás o hijos de una ley. Nunca. Luego, la violación. Dice, ¿cómo va a obligar a una niña que... Ok. A ver, déjeme entenderle. ¿Esa niña está sufriendo? Sí, por supuesto. Entonces matemos a la guagua. La guagua es la que la hace sufrir. No. No la hace sufrir, la guagua. La hace sufrir el hecho de que un hombre, que es muy probable que debía estar al cuidado de ella, la violó, y no solo una vez, muchas veces. ¿Y qué pasa con los hombres, con ese tipo de hombres en Chile? ¿Qué pasa? Cumplen penas reducidas. Cuando lo que debería pasar, según yo veo en la Escritura, y mi anacronismo legal, creo que debería haber pena de muerte para ellos. Yo miro a las personas terribles que todavía, después de 50 años del golpe, están pidiendo justicia. Entonces yo les digo, ¿por qué nadie les dice la verdad? Paren, no va a haber justicia. Olvídenlo. Olvídenlo. Es que no pueden poner a Krasnov aquí en su casa, no sé qué. Todos los abuelos que están enfermos y han hecho lo que he hecho, los meten en sus casas. Si el problema no es ese, queridos. ¿Saben cuál es el problema? Que tendríamos una población penal prácticamente cero de violadores de derechos humanos si este país hubiese hecho lo que debía hacer. ¿Y qué debía hacer? Alguien que cometió tantos crímenes y que tiene más de 1000 años de condena como Krasnov, ¿qué debía hacer? Debía defenderse y haberlo fusilado. Eso es valorar la vida. Los abortistas defienden a los violadores. Los que leemos la Biblia estamos parados por la vida del que está por nacer y por hacer justicia con una vida al que quita una vida. No estaríamos discutiendo sobre abuelitos. ¿Por qué los judíos creen que hay justicia para ellos? Porque los colgaron en los juicios de Nuremberg, los colgaron después. Les puedo describir algunos, por ejemplo, con cuerdas de piano. Hermanos, los colgaron. Oh, qué inhumano. No, qué inhumano. No. Había que defender a la sociedad por ello. Entonces, hablando sobre no matarás, siempre es más fácil matar al más débil. ¿Cierto? Siempre es más fácil bombardear el hospital o protegerse en el hospital. ¿Por qué?
Porque todo el mundo va a salir. ¿Cómo están matando niños? Cuando el mayor genocidio ha sido el aborto. Y ya les voy a contar que no solo de este tiempo. ¿Somos todos iguales entonces? ¿Saben que no somos todos iguales? Recurriendo a George Orwell en La granja de los animales, donde pusieron todos esos derechos. Todos somos iguales. El primero era ese. Cuando los chanchos empezaron a hacer lo que hacen los chanchos, o sea, chanchadas, y se vistieron con ropa humana y se empezaron a juntar y a negociar con los humanos, después de haber tomado esa granja, cambiaron los derechos y pusieron, algunos animales son más iguales que otros. En este mundo hay más iguales que otros. Hay más iguales. Dios es creador. Ellos dicen, Peter Singer, un filósofo que defiende a los animales, es que el que dice dice lo siguiente: si nosotros creemos que somos superiores a los animales, somos especistas. Especistas es lo mismo que ser racista, machista, lo digo, feminista, que detesta a otro. Es un ismo, el especismo. Él nos acusa de eso, no solo de comer animales. Habla que el sufrimiento animal también tiene valor. Hoy día, esta semana, la Gala tuvo 5 cachorritos. Y le dolía. Obvio que tiene valor el sufrimiento animal. Pero Peter Singer dice lo siguiente, que es bien cuestionable que un niño de 3 años tenga conciencia de sí mismo. Por lo tanto, él aboga y defiende lo que le llaman eufemísticamente el aborto extrauterino. Hay filósofos de esta época que dicen que por lo menos hasta el 3er día no debería ser declarado persona el bebé. ¿Saben por qué? Porque deberíamos ver si tiene alguna disfunción. Como somos creadores ya nosotros, nos creemos creadores, podemos también eliminar al que está fallado. ¿Conoce lo que es el pie zambo? Una patita torcida. ¿Lo conoce? Déjeme decirle que algo similar, según hablaba ayer con la Sofía, David, la última hija de María Jesús y Gonzalo, tiene la patita chueca. Y la operaron y va a tener tratamiento. La mayoría de los niños con ese pie, casi el 100% tiene tratamiento y se sanan. En los países europeos los están abortando. Síndromes de Down en Suecia ya no hay. Pasaron a la historia. ¿No les parece que esto tiene un olor a nazismo, a comunismo, a fascismo? ¿No? Que el que me incomoda lo mato y que estos no son igual que nosotros, así que los vamos a eliminar. Por eso que los derechos humanos sin Dios no tienen sentido. Porque Rusia, China, Alemania, Chile, todos los países que han tenido totalitarismo de cualquier color, todos han creído que hay vidas humanas que son merecidas para vivir y otras que no merecen la pena ser vividas. Mataron a los que no estaban de acuerdo. Y la gente mata porque no está de acuerdo con su plan. Como yo soy mi propio gestor, entonces yo confiero y saco derechos. Todo lo que pasaba ahí, era legal, pero era inmoral, ¿o no? El aborto lo pueden seguir legalizando en todas partes del mundo. Nunca, nunca, nunca va a ser moralmente aceptable matar a un indefenso bebé en el lugar que Dios lo puso para ser protegido. Bien, este festejo de la muerte desafía a Dios como Señor, como creador de la vida y como aquel Señor que la puede quitar. Y con esto estamos hablando ¿de qué? De aborto, de infanticidio, de eutanasia.
En Bélgica ya se produjo la primera eutanasia, o comillas, eufemísticamente llamado suicidio asistido. ¿Saben para qué? ¿Por qué? A una niña que tenía depresión y ya no podía ya salir de la depresión. Entonces pidió que la mataran y la mataron. ¿No les parece que es mucho más económico y eficiente eso? ¿No les parece que es eficiente? ¿Que es económico? Gastamos en los medicamentos para matarla y no mantenerla toda la vida con tratamientos, medicamentos, terapia. No, salgamos de ahí. Tenemos que progresar como sociedad. Hemos tomado la evolución en nuestras manos, ¿o no? Vamos a seleccionar la especie. Cuando hay pecado sexual, habitualmente la salida es el aborto. ¿Por qué? Porque el pecado sexual, ¿qué es? Poner el sexo y mi deseo como Señor antes que el propio Señor, antes que el Señor. Y lo que es biológicamente normal en una relación sexual, ¿qué es? Lo biológicamente, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Embarazos o no? Hay embarazos. Hay embarazos. Y ahí estamos parados frente a un dilema de dos caminos. Nunca un hijo es producto del pecado. Y quiero hacer hincapié en esto. Y quiero hacer una salvedad en este asunto. Es algo que toda la vida ustedes han escuchado de mí. Que nunca un hijo es producto del pecado. El pecado es pecado y debe ser disciplinado como Dios manda que lo sea. ¿O no? Eso es lo que la Biblia nos dice. Podía leer aquí con la hermana Nancy Pearson que muchas mujeres creyentes optaban por el aborto. ¿Saben por qué? No por cuestiones de estudio ni por cuestiones de número familiar, economía, viaje, puras cuestiones egoístas. La pregunta que pone ella es, ¿qué va a decir la gente de mi iglesia? El pecado sexual llama a cometer un asesinato, otro pecado. Que el Señor nos libre de aquello. Tanto del pecado sexual como el aborto. Es una vida. Queridos, ustedes saben que en Roma, a ver, ¿cuántas hijas creen que tenían habitualmente las familias romanas? Una. ¿Saben por qué? Porque a las mujeres las abortaban. Hay cartas y documentos que se han encontrado de soldados romanos y gente con rango romano que dice, si es hombre, dejadlo vivir, mas si es mujer, dejadla morir. ¿Saben lo que han encontrado en letrinas los arqueólogos en Roma? Una gran cantidad de pequeños huesitos de niñas. Las niñas eran abortadas, las mujeres. Lo que ha hecho el cristianismo es llevar a la mujer al nivel que Dios la ha puesto, que es a su imagen. Nosotros, queridos hermanos, como hombre, un verdadero hombre protege, no mata. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Cuando nosotros pensamos en soluciones como esas, debe traernos un profundo pesar. Entonces, el infanticidio era súper normal. ¿Saben por qué era normal? Y volvemos a la mujer. Fundamentalmente las mujeres eran esclavas sexuales de sus amos. Si no lo alcanzaban a abortar, lo tiraban a la calle para que se muriera. La iglesia cristiana no estaba a favor del aborto y escribieron en contra del aborto los padres de la iglesia. La Didache, San Agustín, anteriormente también Justino Mártir, etc.
Escribieron sobre el aborto y también a hombres cristianos le escribían, a amos cristianos, sobre la esclavitud sexual. Porque se practicaba, pero el cristianismo lo que vino a hacer fue a reconstruir la imagen que Dios le había dado a la mujer, que no podían ser esclavas sexuales y que tampoco sus hijitas debían ser abortadas. Hablaron del aborto, hablaron de eso, se levantaron contra aquello. Entonces, cuando nosotros nos dicen, me han dicho que yo soy conservador, la verdad es que no soy conservador. Ser conservador, ¿sabe lo que es hoy día? Estar a favor del aborto, de la ideología de género. Lo realmente radical es poner en lo público la verdad cristiana. Eso es. Tenemos una experiencia ya. ¿Puedo? Es público. El Edgar. Lo funaron. No, no es por eso, no es porque... Lo funaron, ¿saben por qué? Por facho. Y a 20 compañeros más, por facho. Y el Edgar dice, estoy seguro que porque soy evangélico. Y habla desde su fe. Pero no, metieron 20 fachos y les pusieron los nombres y los carnets y los root. Para que les, ¿cómo se llama esto? Les bloqueen la cuenta root. Eso es lo único que se puede hacer con eso. Pero mire la intención de sus compañeros. ¿De qué? De carrera, de curso, de año, con los que después va a salir a enseñar. No, el resto del curso no soportó la diferencia, no soportó la radicalidad cristiana, no soportó el estar a favor de la vida, no soportan eso. ¿Saben por qué? Porque ya no es una batalla cultural, es una batalla espiritual, hermanos. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra los demonios. ¿Y cómo se expresan los demonios en el mundo? En instituciones, en estados, en ideologías, en filosofías, en partidos políticos, etc. Y debemos estar lo suficientemente atentos para no caer otra vez en la sutileza de la conversación de la serpiente. El cristianismo, entonces, no somos como nos están llamando, estamos haciendo retrocesos civilizatorios. No somos retrógrados civilizatorios. ¿Saben por qué? Porque si aparece una ley o lo que sea que impide el aborto en este país, ciertamente los cristianos deberíamos estar de acuerdo. Ya retrocedió, no sé si Hungría, no sé dónde, partido cristiano, o por lo menos el presidente presbiteriano, hizo retroceder el supuesto progresismo. Matar guaguas no es progresista. Matar guaguas no trae progreso. Las civilizaciones más decadentes, como Israel en su peor momento espiritual, ¿saben lo que hacía? Tiraba a sus guaguitas a los brazos, de las manos, al rojo vivo del dios Moloch. Entonces, el cristianismo logró la dignidad para la mujer que está fuera del vientre y la mujer que está dentro del vientre. Logró la misma dignidad, pero hoy día nuestros amigos, nuestros hermanos cristianos, progresistas, nuestra iglesia madre, la PCUSA y la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, de donde nosotros vinimos, hoy día es una iglesia satánica. Le dieron la bienvenida a un grupo de drag queen para exponer su ideología y orar por ellos. Y hay un credo también. ¿Podrá salir algo bueno del presbiterianismo? El festejo de la muerte desafía la providencia de Dios, a Dios como un Dios providente. ¿Por qué? ¿Porque tenemos un mejor plan que Él? Sí. ¿Podemos dar mayor dignidad que Él? Por supuesto. Eso es lo que cree la gente hoy día. Matar niños, abandonarlos. Eso es dignidad. Esos son derechos.
Sí. Puede ser un derecho que hoy día estemos de acuerdo que sea un derecho, como sociedad, o algunas sociedades se han puesto de acuerdo, aunque hayamos díscolos en eso. Eso no significa que es moralmente correcto. Y algunas abortistas, con valentía y con honestidad intelectual, dicen, sí, para defender los derechos reproductivos femeninos tenemos que estar dispuestas a matar. Entonces, la banalización de las vidas, del cuerpo, porque nosotros no somos lo que el Señor nos ha creado, somos cualquier cosa. Y es fácil en este contexto decir, sí, es un cúmulo de células. ¿Y usted qué es? Es un cúmulo un poco más grande. ¿De qué? De células. Sí, eso es lo que somos. Pero el dualismo cartesiano de alma a cuerpo divididos no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en la unidad psicosomática. Esto quiere decir que el alma y el cuerpo son el ser nuestro. El Señor nos creó y nos dio vida. Por eso que nosotros creemos en la resurrección, porque es importante redimir el cuerpo también. Y no solo el Señor cuando venga va a redimir el cuerpo, va a redimir toda la creación. Hoy día no se reconoce lo que a lo largo de toda la historia cristiana se ha reconocido como valores intrínsecos al ser humano, propios, como el derecho a la vida, en este caso, a un trato justo, a un trato cuidadoso con los más débiles entre nosotros. Lo que le hagan a uno de estos pequeños, dice el Señor, a mí me lo hacen. Las manos ensangrentadas de esta sociedad no va a haber ausencia de juicio para ellos. El Señor traerá juicio. Entonces, hoy esos valores no son reconocidos. Todo es preferencia en esta cultura terapéutica. Nadie puede ver manchado ni estorbado por algo, menos por una guagua, un proyecto de vida. Entonces lo más fácil es matarla. Bueno, abortarla. Bueno, interrumpir el embarazo. ¿Saben por qué los interruptores se llaman interruptores? Porque interrumpen la luz. ¿Y luego qué pasa? Uno puede volver a dar la luz. La interrupción del embarazo en realidad es la finalización del embarazo. Es muerte. Y hoy día, queridos, esa muerte está festejada. Hoy día es un festejo la muerte. Hoy día lleva mujeres a marchar y a celebrar por leyes de aborto libre. Dios libre a nuestro país de aquello, pero no simplemente porque nos libre porque somos buenos, sino que algo tenemos que hacer. Es probable que ya hayamos perdido esa batalla. Pero ¿saben qué? La iglesia primitiva, como les decía, no buscó entrar al Senado o hacer leyes. ¿Saben lo que hicieron? Recogieron niños minusválidos, recogieron niños que habían sido votados. Probablemente más de alguno había sobrevivido al aborto y lo rescataron. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Los que quieran participar políticamente, está bien. Está bien para defender la vida del nonato. Pero también podemos hacer algo como iglesia. Acoger madres que quieren abortar, entregar contención a mujeres jóvenes. Vuelvo a la María Jesús. Cuando tuvo a la Gabriel, la primera pregunta que le hicieron en Francia fue, ¿su nombre, su dirección? ¿Va a seguir con el embarazo? Eso es un niño. Eso es la vida humana en el vientre. Un dato en un papel.
para una persona, decidiendo sobre otra, que es cierto, no sobrevive si no está pegado a la placenta. Y para eso es, para mantenerlos pegados a la placenta. Porque cuando hay un desprendimiento de placenta, ¿sabes lo que pasa? El bebé muere. Y cuando es sacado, también muere. Algunos filósofos han dicho que los niños, filósofos pro aborto, han dicho lo siguiente: una vida consciente vale la pena ser vivida porque la persona que se la quitan saben que se la quitan. Pero a un feto no, porque no está consciente. Entonces la vida fetal no es una vida que valga la pena ser vivida, porque no sabe lo que está perdiendo. Ese es en el mundo que vivimos, queridos. Y si alguna razón, alguna duda nos quedaba de lo sagrado que es el embarazo, veamos qué pasó con Jesús. Nació de un embarazo. Dios lo creó en el vientre de una mujer. Y el Señor vino por el vientre de María, construido por el Señor, tal como cada uno de nosotros, para hacerse uno más de nosotros y morir por nosotros. Estuvo en el vientre y vino, como vamos a comenzar a celebrar la próxima semana, vino como creador. Jesús es la palabra creadora. Vino también como siervo. Esto quiere decir que Él nos vino a servir, pero eso lo iba a instalar como Señor. Y también vino para preservar. Sin Cristo, queridos, no seríamos nada. Entonces, hay muchos gritos silenciosos hoy día que nosotros no escuchamos, pero ¿saben qué? Que siguen ocurriendo. Oremos para que el genocidio que sucede hoy día, tanto los niños que están muriendo en Palestina y en Israel, y los que están muriendo en todo el mundo a manos de sus propias madres y a manos de hombres y mujeres que prometieron defender la vida. Oremos por nuestra sociedad y hagamos algo, porque a esta altura la iglesia ya está siendo discipulada por esta cultura de la muerte y del festejo de la muerte. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por